Bien, colegas, buenos días. Continuando con el módulo de comprensión de texto, estamos en la cuarta unidad. En esta cuarta unidad o en esta cuarta sesión, tocamos el tema de tipología de texto. Tipo de texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal o idea central. Como nosotros sabemos, la idea principal o central es una idea funcional. ¿Qué quiere decir funcional? De acuerdo a la teoría lingüística textual, una idea funcional es una idea movible. Puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar al medio o puede estar a los extremos. De acuerdo a la ubicación de la idea central o principal, los textos se van a clasificar en lo siguiente. Analizante, número 1. Aquellos textos cuya idea central o principal se encuentra al inicio. Estos tipos de textos son textos bastante usuales y son textos cuya estructura, ¿no?, es una estructura deductiva. Empieza con una idea central o principal, seguida de ideas secundarias. Luego tenemos el segundo tipo de texto, que es un texto cuya idea central o principal se ubica al final. Estos tipos de textos son llamados textos sintetizantes o de estructura inductiva. ¿Por qué inductiva? Porque empieza con ideas secundarias específicas y termina con una idea central o principal a manera de conclusión, como lo tienes presente en la clasificación 2, texto sintetizante. La tercera clasificación o el tercer tipo de texto son aquellos textos cuya idea principal o central se ubica al inicio y al final. Estos textos son llamados textos encuadrados o también llamados comúnmente textos de estructura encajonada o trabada. Estos tipos de textos son poco usuales, ¿no?, donde empieza la idea central a manera de introducción, seguida de ideas secundarias y terminando con una idea central a manera de conclusión. Y la cuarta y última clasificación de estos tipos de textos, de acuerdo a la ubicación de la idea principal o central, tenemos a los textos centralizantes. Estos textos centralizantes tienen la idea central o principal al centro o cercana a él. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier idea central o principal que está alejado del inicio y alejado del final van a ser textos centralizantes, ¿no? No necesariamente los textos centralizantes tienen que tener la idea central al centro, sino cercano a él. Continuamos con la práctica. Una vez teniendo la teoría, vamos a ver estos tipos de textos. Les invito, colegas, a leer el texto número 1, ¿no?, cuya idea central está al inicio. Estamos en la página 13. Los invito a leer, en unos instantes analizamos el texto. Bien, colegas. Bien, colegas. Una vez leído el texto, nos damos cuenta que la idea más importante del texto está en la primera unidad informativa. Y se los voy a leer porque es breve. Ha sido el fuego el motor de la evolución humana. ¿Eso qué quiere decir? Que el tema es el fuego. Y la idea central es el fuego es uno de los motores de la evolución del ser humano. Y las siguientes unidades informativas son ideas secundarias nada más. Entonces estamos ante un texto analizante. Nos vamos a la pregunta número 1. Y como ya hemos aprendido en la primera sesión, en la primera clase, sobre el tema, recordemos que el tema es el sujeto de qué o de quién me habla. Me preguntan en la número 1 cuál sería el tema del texto leído. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué o de quién se habla en el texto? Claro, la respuesta es el fuego.
el fuego. De él se habla. Por ende, la respuesta a la pregunta 1 está en la alternativa D, el fuego. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes ideas señala el título apropiado? Y le voy a decir algo con respecto al título. El título es una frase nominal. Es una frase nominal que va a conllevar lo más importante del texto. Se presenta en frase nominal y no en oración, como si se presenta la idea principal o idea central. Busquemos entonces. Habíamos visto o habíamos leído en el texto que el fuego fue el motor de la evolución de la humanidad. Por ende, mi título o el título más adecuado debería ser el fuego y la importancia en el desarrollo de la humanidad. La respuesta a la pregunta número 2 está en la alternativa E, el fuego e importancia en nuestra evolución. Pasamos a la pregunta 3, y la pregunta 3 nos dice: por el contenido de la lectura usted podría decir que nos están pidiendo una idea compatible con lo que el texto afirma. ¿Esto qué quiere decir? De estas 5 ideas va a haber una sola idea que sale del texto, las demás son distractores. Y la única idea, viendo las alternativas, está en la alternativa B. Aunque importante, el fuego no es el único medio de la evolución humana. ¿Y por qué decimos eso? Porque la primera unidad informativa nos dice que el fuego ha sido un motor de la evolución humana. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo de inferir, que yo debo de entender que ha habido muchos motores de la evolución humana y el fuego es uno de ellos. Por ende, la única respuesta a la pregunta 3 es la alternativa B. Pregunta 4. ¿Qué significa someter en el fragmento o en el texto? Acá necesitamos una habilidad de interpretación. Necesitamos que infiriéramos, ¿no? Que hagamos la inferencia correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que el término someter, ¿qué significado o sentido le damos? Y en el texto dice que el hombre somete los alimentos al fuego. Si el hombre somete los alimentos al fuego, esto quiere decir que el hombre cose sus alimentos. Y acá la alternativa C, coser con S, y la alternativa E, coser con C, la única clave es coser del verbo cocinar con C. Por ende, la única respuesta es la alternativa E, coser con C. Bien, profesores, los invito al segundo texto. Que este texto que van a leer es un texto cuya idea central está al centro. Es un texto centralizado. Vamos a leerlo y luego vamos a analizar. Una pausa, los invito a leer el texto. Muy bien. Bien, una vez leído el texto, este texto tiene la idea central al medio y empieza con ideas secundarias. Si nosotros nos damos, recordamos lo que dice el texto, dice que hay un fenómeno que hace que la sociedad se organice. Hay un fenómeno que hace que el hombre no vive en la barbarie. Líneas abajo dice como idea central que la autoridad se funda en los principios democráticos. Eso es la idea central y está en la parte central del texto. Por ende, es un texto centralizado. ¿De qué me están hablando? De la autoridad como tema. ¿Qué me hablan de la autoridad? Que la autoridad, ¿no?, se fundamenta en los principios democráticos y ordena la vida del hombre. Por ende, vamos a contestar las preguntas que nos hacen en este texto centralizado. Pregunta 5. ¿Qué es frecuente en ausencia de la autoridad? Bueno, colegas, de acuerdo al texto leído, ¿qué es frecuente cuando no hay autoridad? Según lo que dice el texto, lo que es frecuente cuando no hay autoridad es
la barbarie, es el desorden, es el caos, la anarquía social, ¿no? La falta de orden. Eso es lo importante. Busquemos eso en las alternativas y nos damos con la sorpresa de que la respuesta lo encontramos en la alternativa B. No hay otra. Las demás son distractores obviamente falsos. ¿Qué es frecuente en la ausencia de la autoridad? Que se quiebre el equilibrio social y la debilidad se mantenga como desventaja. Y habíamos visto que en el texto dice que a falta de autoridad primaba la ley de la fuerza, ¿no? Y la debilidad era pues una desventaja a falta obviamente de esa autoridad. Por ende, la alternativa B es la correcta. Pregunta 6. La violencia y el terrorismo actual es una pregunta inferencial. ¿Implicaría, según el fragmento? Bueno, la violencia y el terrorismo actual implica que no exista la autoridad en ese Estado, que no exista la autoridad en esa sociedad, que hay carencia de autoridad. Por ende, la única respuesta a la pregunta 6 es la alternativa A. Una situación que no se relaciona con la función de la autoridad, que no tiene nada que ver con la autoridad. Cuando aparece signos de violencia, cuando aparece terrorismo, cuando aparece caos, no hay autoridad de acuerdo al texto. Alternativa A en la pregunta 6. Pregunta 7. ¿Qué significado tiene la expresión debilidad económica en la lectura? Cuando se habla de debilidad económica, también habla de debilidad física y dice que a la ausencia de la autoridad, ¿no? Se va a ver mermado o se va a ver mermado o se va a ver perjudicado la debilidad física y la debilidad económica. Entendemos por debilidad económica, entendemos por debilidad física como la carencia de fuerzas y entendemos como debilidad económica como la carencia de recursos. Por ende, si me preguntan debilidad económica, ¿tiene el sentido en el texto de qué? Carencia de recursos. La única alternativa y la única respuesta está en la alternativa C. Número 8. Señale lo correcto de acuerdo al texto leído. Y lo correcto de acuerdo al texto leído, obviamente decodificando las 5 alternativas, está en la alternativa D. Donde hay autoridad, inevitable existe orden social apropiado. Y eso ya lo hemos visto en la lectura. A carencia o a falta de autoridad, desorden. A existencia de autoridad, orden. Por ende, la única respuesta a la pregunta 8, la alternativa D. Les invito a leer el último texto, que es el texto sintetizante, cuya idea central está al final. Los invito, en unos momentos regresamos para hacer el análisis. Una vez leyendo el texto, el tercer texto, que habíamos dicho que es un texto sintetizante porque la idea central o principal está en la última unidad informativa, nos damos cuenta que el texto habla de la belleza, y la belleza como un valor subjetivo, como un valor cultural que solamente es potestad, de acuerdo al texto leído, de los artistas, y no de todos los artistas, sino de algunos artistas. También hablan que la belleza es estudiada por una disciplina de la filosofía llamada la calología. La calología es una disciplina filosófica que estudia la belleza. Y como hemos visto en el texto, la belleza es una cuestión o es una virtud que no todos los seres humanos lo alcanzan, ¿no? El ver la belleza. Como dice el texto, son solamente los artistas y algunos de los artistas son los que ven la belleza. La belleza, vuelvo a repetir, de acuerdo al texto, es una virtud, es un valor social, es una virtud y es versátil, como dice la última unidad informativa.
Es versátil, ¿por qué? Porque va cambiando de acuerdo a cómo cambia la cultura. No es lo mismo la belleza en una cultura A que en una cultura B. Y eso es lo que dice el texto. O sea, la belleza es subjetiva, es convencional. Vamos a la pregunta número 9, de acuerdo al texto sintetizante que hemos leído. Conceptualmente hablando, ¿qué sería la belleza? Bueno, ya lo hemos definido hace instantes. La belleza es un valor social. La belleza es una virtud. La belleza es versátil. La belleza es un valor que no todos los artistas la captan, no todos los artistas la observan, la ven, no todos los artistas la manejan. Eso es lo que dice el texto. Por ende, la respuesta a la pregunta 9 está en la alternativa B. Un valor social de naturaleza culturalmente variable. Como hemos dicho, la belleza, o como dice la última unidad informativa, la belleza es versátil. ¿Qué quiere decir versátil? Es cambiante. Es cambiante de acuerdo a la cultura. No todas las culturas tienen los mismos cánones de belleza. Igual, ¿no? La respuesta dice, un valor social culturalmente variable. Alternativa B como respuesta. Pregunta 10. ¿Cuál de las ideas siguientes sería la correcta? Y me está pidiendo ideas compatibles con lo aseverado en el texto. Vamos por partes. Primero, el concepto de belleza presenta una naturaleza eminentemente valorativa, verdadero, porque la belleza es valorativa, ¿no? Por ende, la idea 1 es verdadera. Vamos a la idea 2. Los artistas son las únicas personas que pueden degustar de la belleza. De acuerdo al texto dice que son los artistas los únicos que logran degustar, saborearse o conocer la belleza. Por ende, la alternativa 2 también es verdadera, de acuerdo al texto. La idea 3. La desaparición del concepto de belleza pondría fin a todas las artes. Eso no es tocado en el texto. Al no ser tocado en el texto, es una idea incompatible. Por ende, no es una idea verdadera. 4. La filosofía común en la rama de la calología estudia la belleza. El texto no dice. El texto no dice que la filosofía es una rama de la calología. Más bien el texto dice al revés, que la calología es una de las ramas de la filosofía. Por ende, la número 4 es también incorrecta. Marcamos la alternativa A como respuesta. Solo 1 y 2. Pregunta 11. Pregunta 11. ¿Cuál de las alternativas señala el tema central? Bueno, habíamos dicho que el tema central va hacia la pregunta de qué o de quién me están hablando. Y en el tema central me están hablando de la belleza. Alternativa A como respuesta, como clave. Pregunta 12. ¿Qué idea vincular a la expresión genialidad artística? Bueno, de acuerdo al texto, los escritores tienen genialidad artística y para tener genialidad artística, no deben tener valoración lógica. Por ende, la respuesta a la pregunta 12 sería valoración lógica. Alternativa D como clave. Bien, profesores, como hemos visto en las 4 sesiones, hemos aprendido a reconocer el tema, la idea central o principal, hemos visto los tipos de textos que existen, hemos visto algo de los textos discontinuos y hemos acabado con la clasificación textual de acuerdo a la ubicación de la idea central o principal. Lo que queda después son ejercicios que usted debe de desarrollar en casa. Obviamente las respuestas va a ser entregada por el mismo medio. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.